¿No? Bien. Bueno, como les decía entonces, lo que vamos a ver ahora es el teorema de la divergencia, pero en R2. ¿Sí? Como un caso particular del teorema de la divergencia o de Gauss que vimos recién en, en R3. ¿Sí? En R2, entonces vamos a plantear una región simple, ¿sí? Sobre el plano. Vamos a poner que B es una región simple. Como habíamos pedido en el teorema de Green, vamos a pedirle que esa región simple sea simplemente conexa, es decir, no tenga huecos adentro de la región. Después lo podemos generalizar a otro tipo de regiones, pero bueno, en primer lugar lo vamos a proponer así. Entonces, supónganse que esta es la región, ¿sí? Esta es nuestra región D. Esa región D va a tener como frontera una curva que es suave o suave por partes que le voy a llamar C. ¿Sí? Entonces, C es la curva suave o suave por partes, ¿sí? Frontera de D. Fíjense que como D es una región, ¿sí? Esta curva C es una curva cerrada. ¿Bien? Vamos a poner con orientación positiva, como hicimos con el teorema de Green, tomando Z, está bien, la dirección de Z positivo. Y vamos a suponer que el campo F, ¿sí? Está en R2, es decir, tiene dos componentes P y Q. Es un campo que tiene derivadas parciales continuas, un campo con derivadas parciales continuas, igual que antes, en una región B, tal que este dominio D está incluido en B. ¿Sí? O sea que hay toda una región B abierta que incluye a D, donde esto tiene derivadas parciales continuas. ¿Sí? Veamos cuál es la idea del teorema de la divergencia. Lo que vimos en R3 fue que si yo sumaba la divergencia en todos los puntos del dominio, ¿está bien? Eso me daba igual al flujo que atravesaba la superficie. ¿Bien? Ahora, como estoy en R2, el flujo, lo que puede hacer el campo F, es atravesar la curva que tiene como borde. ¿Sí? O sea, en cada punto voy a tener un campo y yo lo que quiero medir sobre cada punto es cuánto de este campo atraviesa la superficie, porque el campo neto que atraviese la superficie va a ser igual a la suma de la divergencia en todos los puntos que están acá adentro. ¿Sí? Es decir, el mismo concepto que la divergencia en R3, pero para una región plana. ¿Sí? Para medir cuánto flujo atraviesa la superficie, yo lo que debería generar es en cada punto, la curva, perdón, es en cada punto de la curva un vector saliente que sea normal. ¿Bien? Entonces, si yo hago el producto punto del F por un normal, me va a dar cuánto de ese campo F atraviesa la curva, porque la componente tangencial no la va a cortar. ¿Sí? Entonces, la medición de ese campo que atraviesa la curva la hago a través de la integral sobre la curva C cerrada, ¿está bien? ¿De quién? De F por N diferencial de longitud de arco, diferencial de S, ¿sí? O sea, el diferencial de S lo mido acá sobre la curva, ¿está bien? El flujo que atraviesa toda la curva es igual a la integral de la divergencia sobre todo el dominio D. Entonces esto va a ser igual a la integral doble, en este caso,
sobre el dominio D, ¿de qué cosa? De la divergencia de F diferencial de área. ¿Sí? Entonces, fíjense, es lo mismo. Antes medía la divergencia en un volumen y eso era igual al flujo que atravesaba la superficie. Y ahora lo que estoy diciendo es que la divergencia medida acá en R2 en una cierta región D es igual al flujo, pero que atraviesa la curva que le hace de frontera a la región D. ¿Bien? Y acá aparece un integral en donde algunos de ustedes me habían preguntado, porque en la otra comisión la habían visto este integral en la guía anterior, ¿sí? Esta integral no la vimos antes, porque nosotros vimos la integral de la componente tangencial, ¿sí? Acá, en vez de un n por diferencial de longitud de arco, iba el diferencial r, que era el tangente, ¿sí? Cuando uno calculaba con el diferencial r, este diferencial r, es tangente a la curva, entonces hacer el f por diferencial de r lo que medía es la componente tangencial y con eso trabajo. Esta integral lo que mide es la componente normal, ¿sí? Esa componente normal se saca conociendo el tangencial, porque si yo tengo el tangencial a través de la velocidad, puedo sacar la componente normal, ¿sí? O sea, imaginemos que para esta trayectoria tengo una parametrización, ¿no? Supónganse que tengo la curva C parametrizada a través de una R de t, y esto es x igual a x de t, ¿sí? E y igual a y de t. ¿Bien? Si yo tengo la curva parametrizada de esta forma, yo puedo obtener un tangente, ¿sí? Lo voy a escribir ya como versor. Puedo obtener un tangente haciendo ¿qué cosa? Calculando la velocidad, ¿sí? Haciendo x', y', ¿sí? Y para que sea versor lo divido por el módulo, o sea, hago esto dividido la raíz cuadrada de x' cuadrado más y' cuadrado. ¿Bien? Con eso obtendría un tangente. Si yo quiero obtener un normal, ¿sí? El tangente está en esta dirección, ¿no? El tangente está acá. Este es el versor tangente. Si yo quiero obtener un normal, ¿qué tengo que hacer? Un vector que multiplicado por este me dé 0. ¿Sí? Entonces, podría plantear el normal, lo puedo escribir acá, a ver, sí, lo puedo escribir acá. El normal lo puedo escribir, fíjense, lo que puedo hacer en R2 para encontrar un vector perpendicular es permutar estas dos componentes y cambiarle a una de signo, ¿sí? Podría poner y', y a esta le cambio el signo, menos x, chequeando que este normal sea el que es hacia afuera, ¿no? Por convención dijimos que vamos a tomar el flujo saliente como positivo. Y el módulo es el mismo que acá, porque elevando esto al cuadrado, este signo se cancela, o sea que el módulo es exactamente igual. Es x' cuadrado más y' cuadrado. ¿Sí? Entonces con esto tendría un versor normal. ¿Bien? Entonces, fíjense, puedo plantear esta integral que está acá ahora, o sea, la integral sobre la curva C de f por el versor normal por el diferencial de longitud de arco, ¿sí? Va a ser la integral sobre la curva C de f, que es P y Q, ¿bien? Evaluado sobre la trayectoria, lo pongo así directamente para abreviar un poco la expresión, multiplicado por el normal, o sea, multiplicado por y' menos x', ¿sí? Sobre el módulo, que es la raíz cuadrada de x' cuadrado más y' cuadrado, ¿sí? ¿Por quién? Por el diferencial de longitud de arco. Pero el diferencial de longitud de arco, si ustedes recuerdan, era el módulo de la velocidad, o sea, la raíz cuadrada
de x' cuadrado más y' cuadrado, ¿sí? Por diferencial t. ¿Está? Entonces fíjense qué pasa acá. Esto se cancela con esto. ¿Bien? Y me queda directamente que la integral la puedo resolver, esta integral que está acá, la puedo resolver directamente como la integral sobre C, ¿de quién? De P y Q, o sea, el campo F por Y' menos X' diferencial T. ¿Bien? Está, entonces, si la tienen que calcular, esta es la forma, o sea, sacan el vector velocidad, lo permutan y le cambian el signo a una componente para que les dé el normal saliente, y la calculan de esta forma, ¿sí? Lo que voy a hacer a continuación es demostrar por qué esto que está acá lo puedo igualar a esto, ¿sí? Fíjense, voy a hacer el producto de estos dos términos, me queda la integral sobre C de P por Y' menos Q por X' diferencial T. ¿Sí? Esto que está acá lo podría escribir como el producto, como tengo X' e Y', esto los podría sacar en un vector a la derecha, lo voy a escribir acá, X', Y', como si fuese la velocidad, ¿sí? Y para que me dé esto, fíjense, X' por quién debería ir multiplicado, por menos Q, e Y' debería ir multiplicado por P. ¿Sí? Diferencial T. ¿Estamos hasta ahí? Lo que hice fue, hice el producto y lo reordené de una forma en donde a mí me conviene. ¿Para qué? Para volver a obtener acá la velocidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si obtengo acá la velocidad, yo lo que puedo aplicar, acá, fíjense que esto es, viéndolo así, es el cálculo de trabajo sobre un nuevo campo, no es el campo original, no es el PQ, sino es el campo menos QP, a esto le podría llamar campo G si quieren, ¿está bien? Es el cálculo de trabajo de un nuevo campo G en una curva cerrada, ¿sí? Por el teorema de Green, ¿se acuerdan el teorema de Green que vimos ayer? El trabajo sobre una curva cerrada era igual a la integral doble del rotor de esto. ¿Bien? Entonces, fíjense, si yo hago esa cuenta, lo voy a poner acá, esto sería igual a la integral doble por el teorema de Green sobre la región D del rotor de esto. El rotor de esto, la componente en Z es la derivada de la segunda componente P respecto de X menos la derivada de menos Q respecto de Y. Este menos con el menos este se me van y me queda más la derivada de Q respecto de Y. ¿Sí? De X de Y. Y esto que está acá, fíjense, del campo original, no del G este que está acá, del campo original P y Q, no es otra cosa que la divergencia. ¿Sí? Esto que está acá es la divergencia, o sea que lo puedo escribir, lo voy a escribir un poco más acá, igual, como la integral doble, ¿sí? De la divergencia del campo F por diferencial de área. ¿Sí? Entonces, de esa manera, fíjense que yo partí de esta integral, de la componente normal del campo, ¿está bien? Sobre la curva frontera, ¿sí? Y reordenándolo, mostré que, y usando el teorema de Green, que ya habíamos visto en la clase anterior, mostré que esta integral es lo mismo que integrar la divergencia sobre todo el dominio D, lo que había planteado originalmente acá. ¿Sí? ¿Está bien? En los pasos intermedios que hice, también di una idea de cómo calcular esto, porque esta integral no la habíamos visto nosotros y ustedes me habían preguntado sobre
sobre esta integral cuando vimos integrales de línea, que está bien, es decir, si yo quiero calcular la componente normal del campo, bueno, lo que hago es generar un vector normal. ¿Sí? ¿A través de qué? A través del vector velocidad, porque fíjense que el vector velocidad permutado y cambiado uno en signos, y si tienen que calcular la componente normal, la forma de calcular esa componente es esta. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, este sería el último de los teoremas que completan, digamos, los 4 teoremas de cálculo vectorial que vamos a ver en esta unidad. ¿Sí?